Empecé a recibir cartas de amor, pero están firmadas por alguien que creí perdido para siempre. La carta en el parque me dejó más preguntas que respuestas. ¿Por qué alguien se tomaría la molestia de hacerme ir solo para dejar otra nota? Y lo más importante, ¿por qué no enfrentarse a mí directamente si sabía tanto sobre mi pasado? Regresé a casa con la carta apretada en mi mano, intentando recordar si había visto algo, algún rostro conocido entre la gente del parque. Pero todo parecía un borrón, como si el tiempo se hubiera detenido por unos minutos y solo quedara esa nota como evidencia de que había pasado algo. No pude dormir esa noche. Las palabras de la carta resonaban en mi mente. Lo siento, pero no puedo quedarme. No todavía. ¿Qué significaba eso? ¿Qué lo impedía? Estaba empezando a sentir que este juego de cartas no era solo un gesto romántico, sino algo mucho más complicado. A la mañana siguiente, decidí que necesitaba ayuda. Clara fue la primera persona en la que pensé. Nos encontramos en la misma cafetería, y esta vez llevé todas las cartas conmigo. Su reacción fue una mezcla de emoción y preocupación. «Esto es tan de película», dijo, mirando la última carta con atención. «Pero también un poco raro. ¿Quién deja cartas así en lugar de enviar un mensaje de texto?» «Exacto». Me incliné hacia ella. «Por eso necesito saber quién está detrás de esto. Tal vez alguien en el parque vio algo. O podría revisar las cámaras de seguridad, si es que hay alguna». Clara asintió, siempre dispuesta a ayudar. «Podríamos investigar. Pero, ¿y si es alguien que realmente no quiere que lo encuentres? Podría haber una razón para todo este misterio. O podría ser alguien jugando con mi cabeza», respondí, cruzando los brazos. «En cualquier caso, tengo que saberlo». Pasamos la tarde caminando por el parque, hablando con algunas personas y buscando cámaras de seguridad. Para mi sorpresa, había una en la entrada principal. Decidí hablar con el encargado de mantenimiento del parque, un hombre mayor llamado Martín, que parecía amable y dispuesto a escuchar. «¿Una cámara?» «Sí, tenemos una, pero no siempre funciona bien», dijo, rascándose la barba. «¿Qué estás buscando, si se puede saber?» Le expliqué, evitando mencionar los detalles románticos. Le dije que creía haber perdido algo en el parque y que quería saber si alguien lo había encontrado y dejado en el banco. Martín asintió lentamente. «Puedo revisar las grabaciones, pero no esperes mucho. Esa cámara lleva años sin un buen mantenimiento». Le di mi número y le agradecí su ayuda, aunque no esperaba que encontrara nada. Sin embargo, mientras Clara y yo salíamos del parque, noté algo que me heló la sangre. Un hombre estaba parado junto a un árbol, observándome fijamente. Llevaba una gorra que le cubría el rostro, pero había algo en su postura que me resultaba inquietantemente familiar. Cuando traté de acercarme, se dio la vuelta y desapareció entre los árboles. Mi corazón latía con fuerza. ¿Era él? ¿Era? Esa noche, recibí un mensaje de Martín. Había encontrado algo en las grabaciones, y aunque no era mucho, quería que lo viera. Me reuní con él al día siguiente en la caseta de mantenimiento del parque. El lugar estaba abarrotado de herramientas, cables y pantallas viejas. «Esto es lo único que pude recuperar», dijo, señalando la pantalla. En el vídeo, se veía claramente cómo alguien dejaba la carta en el banco. Llevaba una gorra, la misma que había visto el día anterior, y una chaqueta oscura. Su rostro estaba oculto, pero su figura y movimientos eran familiares, como un eco del pasado. ¿Podría ser Andrea?, murmuré, casi sin darme cuenta. Martín me miró con curiosidad. «¿Andrea? ¿Es alguien que conoces?» No respondí. Estaba demasiado absorta en el vídeo. Aunque no podía ver su rostro, algo en mí estaba seguro de que era ella. Pero si lo era, ¿por qué no se acercaba directamente? ¿Qué la estaba reteniendo? De regreso a casa, encontré otra carta esperándome en el buzón. Esta vez, el mensaje era aún más directo. «Sé que estás buscando respuestas, y sé que te mereces más que cartas. Pero hay cosas que no puedo explicar todavía. Solo necesito un poco más de tiempo. Por favor, confía en mí. Con amor, A». Sentí una mezcla de frustración y esperanza. Quería respuestas ahora, no más mensajes crípticos. Pero si Andrea necesitaba tiempo, ¿quién era yo para negárselo? Después de todo, había esperado años para saber de ella. ¿Podía esperar un poco más, o no? Esa noche, mientras revisaba las cartas una vez más, noté algo que se me había escapado antes. En la última carta, había una pequeña marca en la esquina inferior derecha, un símbolo, como una especie de espiral. Lo miré con atención, tratando de recordar si lo había visto antes, pero no me resultaba familiar. Tomé una foto del símbolo y se la envié a Clara, preguntándole si le sonaba de algo. Su respuesta llegó rápido: «No tengo idea, pero parece importante. Tal vez sea una pista».
Decidí buscar en Internet, pero después de horas de búsqueda, no encontré nada concreto. Sin embargo, la espiral seguía rondando mi mente, como si fuera la clave para entender todo. Mientras me preparaba para dormir, escuché un ruido afuera de mi ventana. Corrí para mirar, pero no vi a nadie. Sin embargo, en el alféizar había algo que antes no estaba, otra carta, esta vez sin sobre. Solo un mensaje escrito apresuradamente en un papel doblado. El tiempo se está acabando. Mañana, en el parque, a las 6. Ven sola. Ah. La carta en el parque me dejó más preguntas que respuestas. ¿Por qué alguien se tomaría la molestia de hacerme ir solo para dejar otra nota? Y lo más importante, ¿por qué no enfrentarse a mí directamente si sabía tanto sobre mi pasado? Regresé a casa con la carta apretada en mi mano, intentando recordar si había visto algo, algún rostro conocido entre la gente del parque. Pero todo parecía un borrón, como si el tiempo se hubiera detenido por unos minutos y solo quedara esa nota como evidencia de que había pasado algo. No pude dormir esa noche. Las palabras de la carta resonaban en mi mente. Lo siento, pero no puedo quedarme. No todavía. ¿Qué significaba eso? ¿Qué lo impedía? Estaba empezando a sentir que este juego de cartas no era solo un gesto romántico, sino algo mucho más complicado. A la mañana siguiente, decidí que necesitaba ayuda. Clara fue la primera persona en la que pensé. Nos encontramos en la misma cafetería, y esta vez llevé todas las cartas conmigo. Su reacción fue una mezcla de emoción y preocupación. Esto es tan de película, dijo, mirando la última carta con atención. Pero también un poco raro. ¿Quién deja cartas así en lugar de enviar un mensaje de texto? Exacto. Me incliné hacia ella. Por eso necesito saber quién está detrás de esto. Tal vez alguien en el parque vio algo. O podría revisar las cámaras de seguridad, si es que hay alguna. Clara asintió, siempre dispuesta a ayudar. Podríamos investigar. Pero, ¿y si es alguien que realmente no quiere que lo encuentres? Podría haber una razón para todo este misterio. O podría ser alguien jugando con mi cabeza, respondí, cruzando los brazos. En cualquier caso, tengo que saberlo. Pasamos la tarde caminando por el parque, hablando con algunas personas y buscando cámaras de seguridad. Para mi sorpresa, había una en la entrada principal. Decidí hablar con el encargado de mantenimiento del parque, un hombre mayor llamado Martín, que parecía amable y dispuesto a escuchar. ¿Una cámara? Sí, tenemos una, pero no siempre funciona bien, dijo, rascándose la barba. ¿Qué estás buscando, si se puede saber? Le expliqué, evitando mencionar los detalles románticos. Le dije que creía haber perdido algo en el parque y que quería saber si alguien lo había encontrado y dejado en el banco. Martín asintió lentamente. Puedo revisar las grabaciones, pero no esperes mucho. Esa cámara lleva años sin un buen mantenimiento. Le di mi número y le agradecí su ayuda, aunque no esperaba que encontrara nada. Sin embargo, mientras Clara y yo salíamos del parque, noté algo que me heló la sangre. Un hombre estaba parado junto a un árbol, observándome fijamente. Llevaba una gorra que le cubría el rostro, pero había algo en su postura que me resultaba inquietantemente familiar. Cuando traté de acercarme, se dio la vuelta y desapareció entre los árboles. Mi corazón latía con fuerza. ¿Era él? ¿Era? Esa noche, recibí un mensaje de Martín. Había encontrado algo en las grabaciones, y aunque no era mucho, quería que lo viera. Me reuní con él al día siguiente en la caseta de mantenimiento del parque. El lugar estaba abarrotado de herramientas, cables y pantallas viejas. Esto es lo único que pude recuperar, dijo, señalando la pantalla. En el vídeo, se veía claramente cómo alguien dejaba la carta en el banco. Llevaba una gorra, la misma que había visto el día anterior, y una chaqueta oscura. Su rostro estaba oculto, pero su figura y movimientos eran familiares, como un eco del pasado. ¿Podría ser Andrea? Murmuré, casi sin darme cuenta. Martín me miró con curiosidad. ¿Andrea? ¿Es alguien que conoces? No respondí. Estaba demasiado absorta en el vídeo. Aunque no podía ver su rostro, algo en mí estaba seguro de que era ella. Pero si lo era, ¿por qué no se acercaba directamente? ¿Qué la estaba reteniendo? De regreso a casa, encontré otra carta esperándome en el buzón. Esta vez, el mensaje era aún más directo. Sé que estás buscando respuestas, y sé que te mereces más que cartas. Pero hay cosas que no puedo explicar todavía. Solo necesito un poco más de tiempo. Por favor, confía en mí. Con amor, A. Sentí una mezcla de frustración y esperanza. Quería respuestas ahora, no más mensajes crípticos. Pero si Andrea necesitaba tiempo, ¿quién era yo para negárselo? Después de todo, había esperado años para saber de ella. ¿Podía esperar un poco más, o no?
Esa noche, mientras revisaba las cartas una vez más, noté algo que se me había escapado antes. En la última carta había una pequeña marca en la esquina inferior derecha, un símbolo, como una especie de espiral. Lo miré con atención, tratando de recordar si lo había visto antes, pero no me resultaba familiar. Tomé una foto del símbolo y se la envié a Clara, preguntándole si le sonaba de algo. Su respuesta llegó rápido: no tengo idea, pero parece importante. Tal vez sea una pista. Decidí buscar en Internet, pero después de horas de búsqueda, no encontré nada concreto. Sin embargo, la espiral seguía rondando mi mente, como si fuera la clave para entender todo. Mientras me preparaba para dormir, escuché un ruido afuera de mi ventana. Corrí para mirar, pero no vi a nadie. Sin embargo, en el alféizar había algo que antes no estaba, otra carta, esta vez sin sobre. Solo un mensaje escrito apresuradamente en un papel doblado. El tiempo se está acabando. Mañana, en el parque, a las 6. Ven sola. Ah. El mensaje era claro: mañana, en el parque, a las 6. Ven sola. Aunque estaba llena de dudas y algo de miedo, sabía que no podía ignorarlo. Este era el momento que había estado esperando desde que recibí la primera carta. Era hora de descubrir la verdad, aunque no estuviera preparada para lo que encontraría. Pasé el día tratando de distraerme, pero cada hora que pasaba aumentaba mi ansiedad. Las palabras de la nota resonaban en mi cabeza, especialmente la advertencia: el tiempo se está acabando. ¿Qué significaba eso? ¿Por qué ahora? ¿Por qué tanta urgencia? Cuando el reloj marcó las 5:30, tomé mi abrigo, las cartas y toda la determinación que pude reunir. Caminé hacia el parque con el corazón latiendo desbocado, mi mente llena de preguntas y mi estómago dando vueltas. El aire fresco de la tarde hizo poco para calmarme. Llegué al parque a las 6 en punto. El lugar estaba más tranquilo que de costumbre, casi desierto, salvo por un par de corredores en la distancia. Me dirigí al banco cerca del lago, el mismo donde había encontrado la última carta. Me senté, intentando parecer calmada mientras observaba a mi alrededor. Pasaron 5 minutos. Luego 10. El frío empezaba a calarme los huesos, y la duda comenzaba a instalarse. ¿Y si no venía? ¿Y si todo esto había sido un juego cruel? Entonces lo vi. Una figura caminaba lentamente hacia mí desde el otro lado del parque. Llevaba una gorra y una chaqueta oscura, igual que en las grabaciones. Mi corazón dio un vuelco. Era la misma persona que había visto en el vídeo. Esta vez, sin embargo, no trató de ocultarse. Caminó directamente hacia mí, con paso decidido pero cauteloso. Cuando llegó lo suficientemente cerca, levantó la mirada y se quitó la gorra. Mi respiración se detuvo. ¿Andrea? Susurré, como si decir su nombre en voz alta pudiera romper el momento. Andrea asintió, una pequeña sonrisa asomando en su rostro. Sus ojos eran exactamente como los recordaba, brillantes, pero ahora cargados de algo más profundo, algo que no podía identificar. Hola, dijo con voz suave, como si el tiempo no hubiera pasado. Sé que tienes muchas preguntas. Nos quedamos en silencio durante un momento, ninguno de los dos sabiendo por dónde empezar. Finalmente, tomé aire y decidí hablar. ¿Eres tú quien ha estado enviando las cartas? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Andrea asintió de nuevo. Sí. Necesitaba contactarte. Pero no sabía cómo. Han pasado tantos años, y no estaba segura de si siquiera querías verme. ¿Y por qué ahora? Pregunté, sintiendo que la rabia y la confusión comenzaban a mezclarse con mi alivio. ¿Por qué decidiste aparecer de esta manera? ¿Por qué las cartas? Andrea bajó la mirada, como si estuviera buscando las palabras correctas. Porque hay cosas que necesitaba decirte. Cosas que nunca tuve el valor de decir cuando nos separamos. Y porque no sabía si podría enfrentarte directamente. Entonces, ¿qué cambió? Presioné, mi voz temblando ligeramente. Andrea respiró hondo y me miró directamente a los ojos. Porque no me queda mucho tiempo. Su respuesta me golpeó como un puñetazo. ¿Qué? ¿Qué quieres decir? Andrea tragó saliva, y por un momento, parecía estar luchando contra las lágrimas. Tengo algo que no puedo superar. Algo que no puedo arreglar. Y cuando supe que me quedaba poco tiempo, pensé en ti. Pensé en lo que dejamos atrás, en todo lo que nunca dije. Quería arreglar las cosas antes de que sea demasiado tarde. Mi mente se llenó de imágenes, los días felices que pasamos juntas, las promesas que nos hicimos, y la manera abrupta en que todo terminó. Pero ahora, frente a mí, estaba alguien que parecía un eco de esa persona. Andrea seguía siendo ella, pero también era alguien completamente diferente, alguien que había pasado por algo que aún no entendía. ¿Qué es lo que no puedes arreglar? Pregunté con cuidado,
temiendo la respuesta. Andrea miró hacia el lago, sus ojos perdidos en la distancia. Es complicado. No quería que esta reunión fuera sobre eso, pero supongo que te lo mereces. La verdad es que, estoy enferma. Muy enferma. Y aunque estoy luchando, sé que no tengo mucho tiempo. Mis ojos se llenaron de lágrimas. ¿Por qué no me buscaste antes? Pregunté, mi voz quebrada. Podríamos haber pasado más tiempo juntas. Andrea me miró con una expresión que mezclaba tristeza y arrepentimiento. Porque tenía miedo. Miedo de que no quisieras verme. Miedo de que fuera demasiado tarde. Pero las cartas fueron mi manera de intentarlo, de conectar contigo de nuevo. Nos quedamos hablando durante horas. Andrea me contó cómo había sido su vida desde que se fue, las cosas buenas y las malas. Yo hice lo mismo, llenando los vacíos que los años habían dejado entre nosotras. Aunque la tristeza de su confesión seguía pesando en el aire, no pude evitar sentir una especie de alivio. Al menos ahora sabía la verdad. Al menos ahora estaba aquí. Cuando finalmente nos despedimos, Andrea me tomó de la mano. Gracias por venir, por no rendirte con las cartas. No puedo prometer cuánto tiempo más estaré aquí, pero prometo que no desapareceré otra vez sin avisar. No tienes que prometer nada, respondí. Solo quiero aprovechar el tiempo que tenemos. Esa noche, mientras miraba las cartas que me había dejado, entendí que no importaba cuánto tiempo tuviéramos. Lo importante era que estábamos juntas otra vez, enfrentando el presente y dejando atrás las dudas del pasado.